La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. La gracia del Señor Jesucristo, el amor del Eterno Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes en esta oportunidad y siempre. Venimos hablando sobre lo que es la batalla espiritual. Hay muchos cristianos que no creen en lo que se llama la batalla espiritual, pero las Santas Escrituras están explícitas en cuanto se refiere a ese interesante tema. Por lo tanto, es necesario prestar atención y prepararnos para cualquier ataque del enemigo. Me refiero a las fuerzas invisibles, las que no vemos con los ojos naturales, pero lo sentimos muchas veces en nuestro espíritu, en nuestra mente y otras veces en nuestro cuerpo. Y esta es la razón por la que estamos aquí, para que juntos estudiemos respecto al tema que estamos anunciando. Quiero citarles uno de los grandes pasajes que encontramos en el libro de Efesios capítulo 6, verso 10 en adelante. Hay muchos pasajes en las Santas Escrituras que nos hablan de la guerra espiritual y por lo tanto el consejo de Dios a través de este apóstol llamado Pablo, según Efesios capítulo 6, verso 10 en adelante. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y el versículo 11 dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Solo este pasaje es suficiente para entender con quién tenemos la batalla, con quién nos enfrentamos constantemente en grandes debates, en grandes batallas. Esta es la razón por la que Pablo nos incentiva a través del Espíritu Santo diciéndonos, por tanto, toma toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes en el día malo y habiendo acabado todo estar firmes. La firmeza es importante, pero hay que tomar toda la armadura que Dios ha puesto disponibles. Por ejemplo, encontramos que debemos estar firmes, ceñidos nuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Piense en las palabras de ese pasaje, el cual ya hemos comentado en programas anteriores. Es que no voy a comentarlo en esta oportunidad como lo he hecho, pero quiero que le preste atención. Lo que el Espíritu de Dios está diciendo usando la pluma de Pablo en cuanto al escribirle en esta carta a nuestros hermanos en Éfeso, le dice, estad firmes y ceñidos vuestros lomos con la verdad. Es decir, nuestra vida tiene que estar empapada de esta palabra. Debe de estar lleno nuestro corazón, nuestra mente de esa palabra para que podamos ser más que vencedores. Y otra de las cosas importantes que debemos tener es el vestuario de la coraza de justicia. Es lo que nos dice el versículo 14. Y según Efesios capítulo 6, verso 15, tenemos que estar calzados, en este caso los pies, con el apresto del evangelio
de la paz. Si Dios nos habla de estar calzados, es decir, de pararnos firmes, con toda firmeza en el fundamento de la gloriosa verdad, si estamos bien equipados, podremos ser más que vencedores. En el verso 17, tomando el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, velando en ello también con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Esto es, en clamor a Dios, en la búsqueda, con todo interés, con todo esfuerzo, con toda valentía y con todo valor, con toda seguridad. Debemos de tomar el yelmo de la salvación. Esto es, nuestra mente debe de poseer una protección grande. Es memorizar la palabra de Dios, llenarnos de pasajes bíblicos, capítulos enteros, si esto es posible. Si nosotros buscamos el estar equipado, en la batalla seremos más que vencedores, no saldremos derrotados. Pero el apóstol dice en Efesios 6:18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Así tenemos que estar vigilando, orando, intercediendo el uno por el otro. Hay una guerra que está siendo librada en el mundo de hoy. Esto es, en el mundo invisible, en el mundo que no vemos. No es un conflicto ciertamente entre pueblos, tribus y lenguas. No lo es. No es tampoco con los gobiernos existentes. No es una rebelión, un golpe de Estado de ninguna manera. Es una importante batalla, como dije en el programa anterior, en la parte final, es una batalla invisible que está teniendo lugar en el mundo del espíritu. Pero las Santas Escrituras nos hablan respecto de Dios, que es claro que hay que estar vestidos y revestidos de Dios y llenos de Dios. Y aparte de eso, debemos de estar también saturados de la verdad. La verdad es Cristo, la verdad es su palabra. Todos los días debemos de ser lectores, meditadores y obedientes de la palabra para que podamos ser victoriosos, para que podamos ser más que vencedores. Cuán importante es que entendamos. La Biblia declara que el pueblo de Dios es destruido por falta de conocimiento. ¿Por qué? Dice Oseas capítulo 4, verso 6. Es decir, Dios hablándole al pueblo, su pueblo, que su pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Por qué es que perece entonces? La respuesta está en el pasaje de Oseas 4, 6. Perece por falta de conocimiento. No existe conocimiento para que se puedan llenar, se puedan revestir, se puedan empapar. Por supuesto, eso sobra, está completamente abundante. No podemos medir tanta enseñanza por su grandeza, por su amplitud, por su anchura, por su profundidad. No podemos medirla, pero podemos recibir esa verdad, ponerla en práctica. Si somos llenos de la verdad de Dios, tenemos conocimiento pleno de quién es Dios, quién es Cristo, quién es el Espíritu Santo, cuáles son los propósitos, planes y diseños que Dios tiene. Entonces, así podremos ser más que vencedores. Pero muchos cristianos son tan perezosos que su Biblia la tienen toda empolvada. No se ocupan de leerla.
Algunos tienen varias versiones hasta en sus iPads, en sus computadoras, pero lastimosamente que tienen tanta Biblia, que es una bendición grande, pero lo lastimoso es que no las leen. Los pastores estamos dando estudios entre la semana. Son pocos los que llegan muchas veces a los templos para recibir enseñanzas, porque están cansados. Dice otra enseñanza más, y esto los lleva a despreciar completamente la verdad de Dios que se transmite entre la semana. Hay enseñanzas profundas, sencillas, que nos habilitan, que nos fortalecen, que nos amplían el conocimiento, nos abren más el camino, nos alumbra la senda. Pero muchos cristianos brillan por su ausencia, no están en los cultos. Les gusta estar solo el domingo por la mañana o el domingo por la noche. Pero el resto de los días de la semana están viendo otra clase de programas en sus casas o andan vagando entre sus amigos. Esa es la razón por qué son destruidos, porque nunca se equipan espiritualmente. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, porque el pueblo desechó el conocimiento, porque no fue a aprender, no fue a los seminarios. Los invitaron a seminarios tras seminarios y a ninguno de ellos acudieron. Y si acudieron, estuvieron todos aburridos, cansados y por ende decidieron escaparse de aquel seminario. Qué terrible el no tener hambre y sed de la verdad. Y esto es lo que logra el enemigo, que están vacíos de su mente, vacíos de la verdad de Dios en sus corazones. Entonces con facilidad los arrastra, los engaña y los hace caer. Por esto Dios dice, porque desechaste el conocimiento. No es que no existía la verdad, pero desecharon. Yo pues te echaré del sacerdocio. No serás jefe en tu casa. No serás la persona cabeza en tu casa, sino vas a ser cola. Y por ser cola se te va a desarmar toda la casa, es decir, tu familia. Vendrá el divorcio, vendrá el desparpajo de hijos para un lado y para el otro, por causa de que tú despreciaste la verdad, la desechaste y no tienes fuerzas como pararte firme ante las fuerzas del enemigo. Pero si estudias la palabra de Dios, Dios cuidará tu corazón, tu alma, tu mente y guardará tu salida y tu entrada. Y bendecirá tu casa, es decir, tu cónyuge y tus hijos. Bendecirá tu trabajo, bendecirá tus negocios, porque Dios lo hará prosperar. Pero por cuanto desechan el conocimiento de Dios, Dios también decide echarlos del sacerdocio, porque olvidaron la ley de Dios. Y también dice Dios, yo me olvidaré también de tus hijos. Los hijos serán olvidados por Dios, andarán callejeando, haciendo y deshaciendo por todos lados, robando, matando, destruyendo, borrachos, drogadictos, pendencieros, personas que son dolor de cabeza en la sociedad, porque dejaron el camino de Dios, dejaron el conocimiento de Dios. Una de las áreas principales que usted debe de prestar atención es a la palabra. La palabra tiene que estar dentro de su corazón y en su mente. Muchos tienen mucha palabra grabada en su mente, pero no está en su corazón. Y no la creen porque creen que esa es simplemente palabra de hombre. Y por eso no la creen y no la obedecen. Pero el que la cree y la obedece se da totalmente el gusto de ver la gloria de Dios en su favor, el respaldo de Dios, que Dios es su escudo, es su sombra y también es su abrigo, es su alto voltaje de protección por causa de que cree
y obedece la palabra de Dios. En Oseas 4:7, conforme a su grandeza, así pecaron contra mí, dice Dios. Por tanto, cambiaré su honra en afrenta. Es decir, cuando el hombre no se arma del conocimiento de Dios, esa persona es apartada por Dios. Dios lo deja solo, lo deja abandonado por causa de que menospreció su consejo, porque no estuvo atento. Tienen algunos muchas Biblias en sus casas de diferentes versiones, pero no son dignos de tomar una de ellas para leerla. Como repito, el pastor desvelándose, orando por ellos, preparando bien las enseñanzas, los estudios bíblicos, pero la membresía brilla por su ausencia. Los bancos vacíos, las sillas vacías. Y esta es la razón por que Dios dice, me desprecian, desechan mi consejo. Tal vez tú digas, yo jamás he abierto mi boca para decir, no quiero el consejo de Dios. El simple hecho que tienes la oportunidad de asistir a las clases que da tu pastor y tú no vas a recibirlas, eso es despreciar la verdad de Dios, el conocimiento de Dios. Y por eso están así encimita. No hay raíz para abajo, sino solo para los lados, y se vuelven retama que con un pequeño viento de problema son arrancados, llevados para allá, para acá, llevados para adelante, traídos para atrás. Así es la vida de muchos hijos de Dios que andan como conejos saltando de templo en templo, de concilio en concilio. No hayan paz, no hayan tranquilidad y nunca la hallarán si no prestan atención al consejo de Dios. El consejo de Dios es importante, es saludable, es prosperar completamente al hombre Dios a través de la palabra. Por eso es que Dios invita al hombre a prepararse, a equiparse. Oh, pero Dios dice, conforme los hice crecer, los bendije, así pecaron contra mí. Por tanto, cambiaré su honra en afrenta. Una de las áreas principales en las cuales los creyentes son derrotados a causa de la falta de conocimiento es la guerra espiritual. La iglesia primitiva vio la experiencia espiritual en términos de una guerra. Así lo vemos en todas las cartas que leemos del Nuevo Testamento. Aún Jesús habló de esa batalla espiritual. Por ejemplo, en el capítulo 4 de Lucas, el capítulo 4 de Mateo, ahí el Señor tuvo una batalla espiritual. Se enfrentó con el príncipe de este mundo llamado el diablo. El diablo quiso engañar a nuestro Señor. Supuestamente lo quería engañar. Pero la verdad no puede ser destruida. El engaño sí es destruido, pero la verdad de Dios jamás lo será. No lo ha sido, no lo es y no lo será. Por lo tanto, el revestirse de la verdad, esto nos ayuda a prosperar en todos los días de nuestra vida. La protección se encontró en la armadura de Dios. Por eso hay que vestirse de toda la armadura de Dios. La palabra de Dios se comparó con una espada. Entonces, si la palabra es comparada con una espada, yo debo de tomarla todos los días. Debo de tenerla conmigo, esa espada, para poder defenderme del enemigo, para poder destruir todas las saetas del enemigo. Los ataques de Satanás fueron llamados dardos encendidos. Si son dardos encendidos, pero puedo apagarlos con el escudo de la fe, los puedo también derribar con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios.
Entonces la fe era la buena pelea. Y a los creyentes se les dijo que pelearan la buena batalla. No la mala batalla, sino la buena batalla. Esa batalla que es la batalla de la fe. El enemigo viene para sembrar dudas. Viene para derribar, para destruir. Pero qué lindo es que usted, cargado de la verdad de Dios, no hay nadie que lo pueda arrastrar en el engaño. La iglesia primitiva sabía que estaban comprometidos en un intenso conflicto espiritual. La misma batalla espiritual continúa hoy, pero en lugar de estar combatiendo al enemigo, los creyentes están frecuentemente construyendo edificios de iglesias, produciendo dramas musicales, dramas y además teniendo encuentros de fraternidad, peleándose unos con otros, mientras está en gran batalla espiritual, está desatándose alrededor de ellos una enorme batalla que si no prestan atención caerán derrotados. Satanás incluso ha intensificado sus ataques contra la iglesia, que se ha retirado de las líneas del frente de batalla. Tal vez usted diga, pero eso no lo creo. Si usted no tiene gozo para congregarse, no tiene entusiasmo para congregarse, sepa que el enemigo ha estado guerreando en esa área y usted no se da cuenta. Ese es simplemente un desánimo de no ir a la iglesia. Pero ¿quién te está tirando ese dardo llamado desánimo? El no quiero, tal vez voy mañana o más despuesito. Ese dardo te lo está tirando tu enemigo, el diablo. Y por lo tanto debes prestar atención. Eso de que no lees la palabra, que te da mucho cansancio, mucho agotamiento, que te duelen los ojos, que te duele la cabeza, todo ese sentir lo pone el enemigo de darte cansancio para mantenerte alejado de la verdad, porque él sabe que si conoces la verdad y practicas la verdad y aplicas la verdad a tu vida y la aplicas contra el enemigo será derrotado y tú levantado en alta victoria. Entonces es importante recibir la verdad de Dios y atesorarla. Ve a los estudios que tu pastor está dando. Ve a los cultos constantemente, aprende, no vayas a criticar, ve a ser edificado. Como dije, Satanás incluso ha intensificado sus ataques contra la iglesia, que se ha retirado de la línea del frente de batalla. Dios nos llama soldados, nos llama sus ejércitos celestiales. Y algunos piensan que los ejércitos celestiales solamente son los ángeles de Dios. Usted y yo somos también soldados de Jesucristo, pertenecemos al ejército de Dios. Entonces, en la medida que el final de los tiempos, mis amados, se aproxima, es incluso más importante que los creyentes entiendan la guerra espiritual en estos tiempos más que en los primeros días de la historia de la iglesia. Cuando yo fui pastor joven, yo no recuerdo haber tenido opresiones espantosas, pero de los 90 para acá he sentido unos embates terribles, espantosos, que a no ser por la fe que es en Cristo Jesús, a no ser por el poderío de la sangre de Jesucristo y la gracia de Jesucristo, ya ratos no estuviera ni predicando, pero gracias a Dios que he aprendido por la gracia de Dios que Dios es altamente Dios todopoderoso y que nada le es imposible y que su palabra es verdad y que el poder de su sangre es maravillosamente glorioso en poder. Su sacrificio en la cruz es poderosísimo. No fue una derrota en el Calvario
Al contrario, es una victoria obtenida por Jesús, pero sí una derrota total para el diablo, sus principados y potestades y gobernadores de las regiones celestes y aún del mismo infierno. Pero Cristo conquistó la máxima victoria. El apóstol Pablo nos advirtió en 2 de Timoteo 3:1, también debes saber que en los últimos días o en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y note que los tiempos los comienza Pablo a mencionar que son peligrosos. En los días de Pablo había grandes contiendas. Había por todas partes enemigos del evangelio. Pero Pablo dice, se va a intensificar en los postreros días. Y esto lo estamos viendo a nivel mundial, cómo el enemigo se está levantando por todas partes. Pero los que clamamos a Dios, los que busquemos de Dios con todo el corazón, seremos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, Pablo dice en esta carta segunda a Timoteo capítulo 3, versículo 1, ¿sabe también esto? Que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque no habrán hombres, todo al contrario, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a sus padres, malvados, sin santidad. No habrá pureza en ellos. Serán gentes terriblemente espantosos en sus quehaceres. Esta gente, según las Santas Escrituras, mis amados, será sin afecto natural, desleales, calumniadores, incontinentes, crueles, aborrecedores de los que son buenos. También serán personas que se les mirará sus características, traidores, impulsivos, vanidosos, amadores de placeres más que amadores de Dios. Entonces, esas son gentes poseídas de espíritus inmundos que causarán daños por todos lados. Pero los creyentes que buscamos a Dios y clamamos a Dios, Dios cuidará de nosotros, porque Dios es nuestro escudo, nuestro pronto auxilio en toda tribulación. Recuerde que en estos postreros días hay muchos traidores, impulsivos, vanidosos, amadores de los placeres más que de Dios. Amadores totalmente de toda perversidad, pero nada de Dios. Teniendo apariencia algunos de piedad, mas negando la eficacia de ella. Y Pablo dice, evita esa clase de gente, apártate de ellos. No los tengas como tus enemigos, pero apártate de ellos, para que no seas contaminado, para que no seas arrastrado. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor, Luis Antonio Palacios, presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42th Street, Los Ángeles, California, 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.